Seguimos en nuestro estudio del primer libro de Samuel. Quisiera seguir capítulo por capítulo y versículo por versículo, pero eso en otra ocasión será. Vimos solo la introducción y ahora vamos al capítulo 4 del primer libro de Samuel. Capítulos 4, 5, 6 y los primeros dos versículos del capítulo 7 nos van a hablar de un objeto, un mueble que cobró relevancia en ese tiempo, y es el arca del pacto. En estos 3 capítulos se menciona 37 veces. 12 en el capítulo 4, 12 en el capítulo 5, 10 en el capítulo 6 y 3 en los primeros 2 versículos del capítulo 7. Samuel en el capítulo 3 es llamado por Dios, va a iniciar su ministerio, pero al empezar el capítulo 4 como que hubiera un silencio en el ministerio de Samuel, va a volver a reaparecer hasta el capítulo 7. En estos capítulos el centro va a ser el arca del pacto, el arca del Señor. Y el capítulo lo vamos a dividir de 2 partes. La primera parte sería el relato de la batalla en Afec, versículos del 1 al 10. Y la segunda parte serían los resultados de esa batalla, versículos del 11 al 22. Así que en los primeros 10 versículos vamos a ver esa batalla donde perdió mucho Israel, mucho. Y vamos a ver cómo se nos narra ese encuentro en la palabra del Señor. Así que vamos al primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea. La palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel. Por esos días, Israel salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Eben-Ezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron, matando como a 4,000 hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó traer de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Ofni y Fines, los 2 hijos de Elí, resguardaban en Silo el arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron: ¿por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado ahí, con mucho miedo dijeron: Dios mío, Dios ha venido al campamento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer de nosotros? Nunca antes nos había pasado algo así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará del poder de este Dios tan poderoso? Fue Él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Hermanos filisteos, tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de nosotros. Portémonos varonilmente y peleamos. Y los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas y los hicieron huir a sus tiendas. Fue tan grande la mortandad que ese día cayeron 30,000 israelitas de infantería. Israel, al llegar a la tierra prometida, contó con varios enemigos. Tuvo muchas peleas que fueron bastante equitativas, o en igualdad de condiciones, contra los amonitas, los amalecitas, los madianitas.
los filisteos es una cosa diferente. Porque los filisteos eran de origen griego. Eran inmigrantes que habían llegado de la isla de Creta a poblar esa parte de que hoy conocemos como la Franja de Gaza, en Palestina. Y en Canaán fueron los primeros en trabajar el hierro y lo aprovecharon al máximo. Israel no contaba con armas como los filisteos, que tenían espadas, escudos, lanzas, de la forma en que la tenían los filisteos. Cuando Abraham llega a Canaán, el número de los filisteos era muy pequeño. Pero todo ese tiempo que el pueblo estuvo fuera en Egipto y cuando regresan y toman posesión, ya era una nación compuesta de 5 estados: Gaza, Gat, Ascalón, Aslot y Ecrón. Las 5 ciudades fuertes de los filisteos. Fue un periodo difícil para el pueblo de Israel. Y es en ese ambiente que va a tener que surgir el profeta Samuel para animar al pueblo para poder hacerle frente a este enemigo. Pero como hemos estado estudiando el Antiguo Testamento y empezando a ver desde Números, luego Josué, Jueces, ya vimos también Ruth, al llegar aquí al libro de Samuel, la fe de los israelitas ha ido en decadencia. Aquella generación que conoció a Dios en el desierto, que entraron a la tierra prometida al mando de Josué, se había acabado. Y había una nueva generación que no conocía a Dios como lo conocía esa generación. Y aquí hay detalles que nos presentan que el pueblo de Israel estaba bastante confundido, bastante alejado de la palabra del Señor. En este capítulo 4, en primer lugar, salen sin consultar a Samuel. Salen sin hablar, primero preguntarle a Dios, ¿tenemos que ir a la batalla? Que ese era lo que hubiera hecho Samuel y luego les hubiera dicho sí, no. Ellos salen. Ya como que habían habido muchas batallas que habían ganado, ya se sentían como que podían solos, que no necesitaban de nada más. Y salieron. Y el resultado fue catastrófico. Murieron como 4,000 israelitas en esa primera batalla. Y cuando regresan, vienen todos cabizbajos. Y entonces los líderes del pueblo preguntan, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué nos faltó ahora? ¿Por qué no vencieron los filisteos de la manera que lo hicieron? La respuesta era obvia. Usted y yo la sabemos. ¿Cuál había sido el verdadero problema? Que no habían consultado con Jehová. Pero ellos no lo aceptaron. Y dentro de ellos surgió una idea que parecía muy espiritual, muy devota, pero que no tenía nada de eso. Vayamos a Silo, dijeron, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. ¿Ya notaron dónde está el problema? ¿En quién está confiando ahora Israel? ¿En Dios? No, en un mueble que simbolizaba, sí es cierto, la presencia de Dios, pero era un mueble que tenía una historia, pero no era el mueble en sí, sino era el Dios de Israel. ¿Se recuerdan en Josué cuando pasaron el río Jordán? ¿Qué iba primero? El arca. Y cuando el arca se detuvo a medio río, el río se paró y el pueblo pudo pasar y sale el arca y terminan de salir los levitas que llevaban el arca y el río otra vez vuelve. Capítulo 6 de Josué, ¿se recuerdan? ¿Qué iba delante de los guerreros allá en Jericó? El arca.
Entonces ellos dijeron, bueno, el arca tiene su historia, así que lo que nos faltó fue traer el arca. Vamos a traer el arca. Israel había caído en la superstición. Al fin fueron contaminados por el ambiente pagano que había en ese tiempo. Creyeron que el mueble les iba a dar la solución a sus problemas de haber perdido contra los filisteos. Y agarraron el arca como un amuleto. De este lado de la historia nosotros podemos señalar al pueblo de Israel y cómo hicieron eso, y cómo son de paganos. Pero si lo traemos a nosotros el día de hoy, ¿cuántos bebés en nuestras iglesias tienen un colchoncito rojo? Yo no sé si usted se lo puso a sus hijos. ¿Por qué se los puso? Para protegerlos del ojo. Yo no sé qué ojo, pero que un bolo sudado no vaya a besar a su bebé porque va a resultar con fiebres y que no sé qué más. Le pasan un huevo duro y una cola de gato. Y en algunas casas, a la par de la puerta está la Biblia, ¿no? Por si algún ladrón quiere entrar. Y lo ponen en el Salmo 91 en un cojincito y con una lucecita y para que les dé protección. Yo no sé si le voy a torcer un poco su teología, hermano, pero lo he dicho algunas veces y lo tengo que repetir. La sangre de Cristo no es para proteger negocios, ni para proteger carros. La sangre de Cristo es para limpiarnos de nuestros pecados. Pero ahí andan varios con su rótulo. Este carro está protegido por la sangre de Cristo. Y con solo cargar esa calcomanía, como que ya. ¿Saber cuántos carros se han robado así? Y cambiamos tal vez en algunos casos los que crecieron en el ambiente de la iglesia tradicional. Cambiaron su montón de ajitos en la puerta y su herradura por algún texto bíblico. Y creyendo que eso ya. Así que no somos muy diferentes a veces de los israelitas, ¿no? Y hay algunos muebles de la iglesia. Desde que se formó este grupo de hermanos, evitaron la palabra templo. Cuando se inició esto allá en 1980, y cuando ya se trasladaron a este lugar, los que conocieron allá afuera no decía asamblea cristiana, decía local evangelístico donde se reúne la asamblea cristiana. Pero como era muy largo, ya cuando hicimos nuestra papelería en la cuestión de la SAT, mejor lo resumimos, y son iglesia evangélica, asamblea cristiana. Porque aquí es cuando usted y yo nos vamos, ¿qué es esto? Solo un edificio más. En alguna iglesita a don Juan se le ocurrió subirse en una mesita a poner algo. Y qué sacrilegio, porque era la mesa donde ponían los elementos de la cena del Señor. Solo porque no habían piedras, no lo bajaron a pegar. Yo estaba ahí, no me lo contaron, yo lo vi. El pueblo de Israel cayó en esto. Lo que importaba era ese mueble, no era el Dios que representaba ese mueble. Así que tengamos mucho cuidado. Y ahora cuando el arca llega a donde está a Ebenezer, que más adelante vamos a conocer por qué se llama así, se hace un júbilo. Y hay grito de júbilo. Y el pueblo empezó a gritar. Y si usted hubiera pasado por ahí, hubiera pensado que era el culto más bendecido que usted hubiera oído. Porque la tierra hasta se estremeció. Pero ahí no estaba Dios. Ahí no estaba Dios. Tengamos mucho cuidado, porque hay veces que solo con ponerle un tintecito
de Dios, de Biblia, de espiritualidad, las cosas pudieran parecer que son de Dios, pero si no están basadas en su palabra, en su verdad. Los mismos filisteos escucharon el retumbo y no había un equipo de sonido, no había nada. Fue un escándalo que se hicieron los israelitas de gozo, de gratitud. Llegó el mueble, no que la presencia de Dios estaba en ellos, sino que el mueble que representaba a Dios estaba ahí. Y era un escándalo, miren, pues, y con mucho miedo, dijeron: Dios ha venido al campamento. Me llama la atención cómo el escritor contrasta, porque los filisteos sí tomaron otra actitud. A los filisteos miedo. Los filisteos sí tuvieron miedo. ¿Qué va a pasar con nosotros? El Dios Todopoderoso, el Shaddai, ha llegado al pueblo. Y ahora nosotros, pobrecitos de nosotros, tenemos las mejores espadas, las mejores lanzas, los mejores escudos, pero hemos oído que ese Dios es todopoderoso. Todo lo que le hizo a Egipto. Y seguramente ya había llegado las noticias de lo que había pasado en Jericó y cómo habían ellos pasado el río Jordán. Y al igual que a los filisteos nos pasa mucho que a nosotros, porque no era problema de falta de conocimiento, era falta de sumisión. Conocían quién era el Dios Todopoderoso, pero no se quisieron someter. Nosotros muchas veces peleamos nuestras batallas solos. Se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso. A veces queremos salir de las circunstancias solos nosotros. Y nos llevamos cada quien donde cada. Porque en nuestras propias fuerzas no podemos. Pero llama la atención, los filisteos mismos se hicieron porras, ¿no? Versículo 9, miren. Hermanos, yo no sé quién se paró a decir esto, pero uno de los filisteos se paró a decir esto. Hermanos filisteos, tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de nosotros. Portémonos varonilmente y peleemos. A los que estuvieron hace 8 días, ¿qué les recuerda esa frase? A ver, como decía nuestro hermano Julio López, desintoxicación mental. ¿Qué les recuerda esa frase? Lo que predicaba nuestro hermano Juan hace 8 días, allá en 1 Corintios 16. Velad, esforzaos, pórtense varonilmente, valientemente, esfuércense. Ese era el consejo que nos dejó nuestro hermano Juan la semana pasada. Y aquí están los mismos filisteos diciéndose: miren muchachos, vamos, pero hagámoslo bien. Y sí, ese Dios es poderoso, ese Dios puede hacer cosas, pero nosotros vamos a salir a pelear con toda la gana. ¿Cuánta falta hace que los creyentes tengamos esa motivación? Ese deseo de hacer las cosas por el Dios que conocemos. Portaos varonilmente, esforzados. En estos estudios que hemos tenido en el Antiguo Testamento vemos que Dios puede dar las cosas, pero Dios espera que nosotros hagamos algo. Esforzados. La vida espiritual no es fácil. ¿Quién le ha dicho a usted que la vida espiritual es fácil? Hay que sudar. La salvación que recibimos por gracia en Jesucristo, eso es una cosa. Vivir la vida cristiana todos los días, esa es otra cosa, muy diferente. Requiere esfuerzo, requiere que nosotros pongamos
de nuestra parte. ¿Y qué pasa? Versículo 10. Y los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas y los hicieron huir de sus tiendas. Fue tan grande la mortandad que ese día cayeron 30,000 israelitas de infantería. Ya habían muerto 4,000 y ahorita mueren 30,000. Fueron 34,000. Hermanos, debemos, al llegar a este punto de este pasaje, debemos entender que hay que confiar en Dios y no en las cosas. Hay que confiar en Dios y no en las cosas. Ahora veamos los resultados de esa batalla. El escritor nos dice: murieron como 30,000, ya ni regresaron al campamento. De una vez cada uno de los que había quedado vivo se fue a su casa. Los que lograron sobrevivir ya no dijeron: juntémonos muchachos a ver qué hacemos. No, de una vez se fueron a sus casas. Y ahora vienen los resultados de esa batalla. Versículo 11. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fines, los dos hijos de Eli. Pero ese mismo día uno de los descendientes de Benjamín salió corriendo de la batalla y llegó a Silo. Llevaba rasgada la ropa y su cabeza estaba cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba en una silla vigilando el camino, pues estaba muy acongojado porque se habían llevado el arca de Dios. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad y contó lo que había pasado en la batalla, toda la ciudad se puso a gritar. Elí oyó la gritería y preguntó: ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre fue y le dio la noticia. Elí tenía 98 años y la vista se le había apagado, así que ya no podía ver. Y esta fue la noticia que recibió: vengo de pelear contra los filisteos, pero logré escapar. Y Elí preguntó: ¿qué fue lo que pasó, hijo mío? Y el mensajero le respondió: los soldados de Israel fueron vencidos y huyeron de los filisteos. Hubo muchos muertos y entre el pueblo y entre ellos tus dos hijos, Ofni y Fines. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios. Cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, Elí se fue de espaldas y se cayó de la silla cerca de la entrada del templo y se desnucó y murió, pues ya era viejo y estaba pesado. Durante 40 años había gobernado al pueblo de Israel. Su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y cercana al parto, y cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se impresionó tanto que le vinieron los dolores de un parto mortal, y ahí mismo dio a luz. Poco antes de morir, las parteras le dijeron: ten ánimo, pues has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni se dio por enterada. Pero al niño le puso por nombre Icabod, pues dijo: la gloria de Israel ha sido deshonrada, porque el arca de Dios había sido capturada y su suegro y su marido habían muerto. Por eso dijo: la gloria de Israel ha sido deshonrada, pues han capturado el arca de Dios. Un benjamita que no sabemos su nombre logró huir de la batalla y salió corriendo. Aproximadamente de la batalla para llegar a Silo habían 32 kilómetros y era cuesta arriba. Y aquí vemos parte de la cosmovisión del Medio Oriente. Él era portador de malas noticias. Y como un reflejo del dolor que llevaba, rasga su ropa y se echa tierra en la cabeza. Era un cuadro ver a ese hombre. Lo que quería él demostrar era que las malas noticias eran tan malas que su corazón estaba triste y lo de fuera lo demostraba.
y corre y llega. En el capítulo 2 se nos narra, ¿se acuerdan que hablamos de los hijos de Elí que eran bandidos? Y que Elí era un papá aguado porque no ejercía disciplina. Dios había determinado y le dijo por medio del profeta Samuel que en el mismo día se iban a morir los dos. No le dijo cuándo, solo le dijo en el mismo día se mueren los dos. Así que había llegado el momento de que Dios cumpliera su palabra. Y una muestra más de que cuando Dios promete algo, lo cumple. Dios había dicho, van a morir. Lo que Dios no había dicho, porque Él no da todo lo que quisiéramos que nos diera, todos los detalles, Él nos da lo que quiere. Lo que no había dicho es que ese mismo día iba a morir Elí, iba a morir la esposa de uno de los hijos de Elí. Murieron 4 en ese mismo día. Ahora la pregunta, esta vez llevaban el arca, y entonces ¿qué pasó? Porque la primera vez no la llevaban y dijeron, bueno, tal vez por eso perdimos, y ahora la llevan. Algunas razones por las que el pueblo de Israel perdió en esa ocasión. Primero, lo que decía hace un ratito, los filisteos llegaron con todo el coraje. Vamos, hermanos filisteos, no nos dejemos de estos hebreos. Tienen un Dios todopoderoso, pero nosotros vamos a salir con toda la gana. Segundo, los israelitas se confiaron. Bueno, ahora llevamos el arca, ahora llevamos este mueble, seguro que lo hacemos. Y no se esforzaron para nada. Y tercero, creo que es la más básica, y es que Dios no bendice las supersticiones. El poder no estaba en el mueble, el poder estaba en Dios. Y lo tuvieron que aprender con su propio pellejo, ¿verdad? Tengamos cuidado, hermanos, porque lo que está haciendo el pueblo de Israel es decir, bueno, Dios, nosotros vamos a hacer nuestra parte, así que te toca a ti. Y vivimos un ambiente evangélico el día de hoy donde como que nosotros podemos retorcerle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Reclame, decrete. ¿Quién es usted y quién soy yo para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer? Ellos dijeron, bueno, llevamos el arca, así que Dios tiene que hacer su trabajo porque nosotros ya hicimos el nuestro. Dios no es un genio que está concediendo deseos, ni un mago con una varita para hacer todo lo que nosotros querramos. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere. No crea que porque ya vino hoy usted a la iglesia, toda la semana va a ser de bendición para su vida. Y hay de aquel pobre que no vino hoy saber ni qué le va a pasar. No fue a la iglesia el día domingo. Saber qué le va a pasar. No crea que porque hacemos nuestro devocional, ya Dios ese día está, dice, bueno, hoy no te va a pasar nada, mijito. No. Dios es soberano, hermanos. Y Él actúa de la forma que Él quiere. Y aquí el pueblo de Israel tiene que entender eso. No lo iban a forzar a hacer lo que ellos querían. Iba a pasar lo que tenía que pasar. Porque cuando usted sigue leyendo los capítulos, hoy no los vamos a ver, usted lo puede ver despacio otra vez, 5 y 6. Dios usó eso para mostrar su soberanía y su poder al pueblo de los filisteos. Porque lo primero que hacen los filisteos felices, ellos también, ¿va?
aquí llevamos la presencia de Dios, ganó Dagón, perdió Jehová y lo lleva como un trofeo al templo de Dagón. Y a la mañana siguiente, ¿qué pasó? Usted ya hizo la lectura, ¿verdad? Dagón estaba como haciéndole reverencia al arca. Y lo vuelven a parar a Dagón, ¿no? Y lo vuelven. Y el otro día, aquel, sin cabeza, sobre el trozo. Porque era una especie de hombre como con forma de pescado, algo así. Era Dagón, era medio raro. No dijeron aquellos, esto no, saquémoslo, ¿no? Y lo llevan a otra ciudad y empiezan a ver tumores y muchas ratas haciendo mucho perjuicio. Y algunos creen que lo que estaba pasando en esas ciudades era la peste bubónica, por el tipo de situación que estaban viviendo. Y al fin entienden, no, aquí está Dios. Dios soberanamente no necesitó de Israel para irles a predicar nada. Dios lo hizo a su forma soberana. Y mejor la regresan, ¿no? ¿Y se recuerda usted qué hacen? Bueno, agarremos dos bueyes que nunca se les haya puesto yunta, hagamos una carreta nueva y vamos a poner el arca ahí. Y si los bueyes que nunca habían tenido yunta eran salvajes, entonces si agarran para cierto lado fue pura casualidad lo que pasó. Pero si sube cierto camino, Dios es el que estaba. Y todos soltaron el arca y todo va a ver ahí. Y cuando llegó a la encrucijadita, yo me imagino que todos ahí esperando, ¿para dónde agarra? ¿Para dónde agarra? Pues Dios nunca descansa, hermanos. Dios siempre está orando, aunque pensemos que no está pasando nada. Dios está orando y de maneras maravillosas. Y aquí eso estaba sucediendo. Aparentemente fue la peor derrota del pueblo de Israel. Perdieron el arca. Elí murió con toda su familia. El ánimo del pueblo cayó hasta el suelo. Pero Dios estaba obrando. Dios estaba trabajando de una manera maravillosa. Elí, podemos hablar mucho más de Elí, ¿verdad? Pero Elí sí tenía algo en medio de todo. Elí era un hombre preocupado por las cosas de Dios. Yo no sé cuál hubiera sido su reacción si llega alguien y le dice, mira, mataron a tus 2 hijos. Usted ahí se agarra el pelo, se vuelve loco, empieza a gritar. Pero ¿qué hace Elí? Aguantó esa noticia. Aguantó. No era nada fácil. Eran unos bandidos sus hijos, pero eran sus hijos. Se queda tranquilo. Pero cuando el mensajero sigue contando, dice, y se llevaron el arca. Al parecer la silla de Elí estaba en alto, se va para atrás. Parece que era como el Elí que yo tengo. Oh, se desluca y se muere. Aguantó a los hijos, pero saber que los filisteos se habían llevado el arca al pacto no lo soportó. Estaba a su cuidado. Y desde que se la llevaron, el pobre no haber dormido. ¿Qué van a hacer estos con ese? Su preocupación era el arca al fin y al cabo. Y como no había venido una orden expresa de Dios, seguramente Elí sufrió mucho. Pero también pasa algo trágico. La esposa de Fines, que no se nos dice su nombre, estaba esperando bebé. Y cuando le llega la noticia, se murió tu esposo, se murió tu cuñado, se murió tu suegro, se llevaron el arca. Se le vinieron los dolores de parto. Tener un hijo varón, hemos visto en Israel, era lo más preciado que había. Y la partera le dice a esta mujer, ánimo,
has tenido un varón. En medio del dolor y todo, nació un varón. Pero dice el escritor que ella ni coco ni asunto le puso. Lo único que alcanzó a hacer esta mujer fue ponerle un nombre. Y le puso Icabod, sin gloria. La gloria de Dios se había ido, porque los israelitas pensaron que en el mueble estaba la gloria de Dios. Se llevaron el mueble, se llevaron a Dios. Y por eso ella le pone ese nombre. Porque ella razonó que Dios estaba capturado. Los filisteos pensaron eso. Tenemos el arca, tenemos a Dios, ganamos, ya la hicimos. Unos poquitos meses van de regreso porque se dieron cuenta que no podía. Y un último resultado de esta batalla es que este lugar que había sido por muchos años el lugar de adoración, Silo, es la última vez que se va a mencionar. Ya no va a ser Silo la ciudad relevante, ahora va a ser Ramá, donde vive Samuel. Y luego Silo sirve como ejemplo al pueblo de Israel. Jeremías 7:12 dice: vayan a mi santuario en Silo. Estas son palabras de Dios, donde al principio establecí la residencia de mi nombre, y vean lo que hice con él por causa de la maldad de Israel. Dios siempre usando la ironía. Y Jeremías, acusando a este pueblo idólatra, le dice: vayan al Silo, donde antes estaba el tabernáculo, y van a ver qué encuentran. Así les va a pasar a ustedes, dice Jeremías. Y más adelante, siempre en Jeremías capítulo 26 versículo 9 dice: ¿cómo te atreves a decir en nombre del Señor que a esta casa le va a pasar lo mismo que a Silo, y que esta ciudad quedará asolada y sin habitantes? Jeremías está profetizando la destrucción de Judá. Y él hace: ¿cómo te atreves a decir que aquí va a quedar como el Silo? Porque entonces ya sabemos que Silo quedó como una ruina. Porque dicen los estudiosos que al nomás llevarse el arca se fueron a Silo y la destruyeron. Hasta el tiempo de Jeremías, que él puede hacer esa alusión a esa ciudad. Perdón, es Mizpa el lugar donde va a pasar. Va a ser ahora el centro de adoración. Si queremos nosotros ser partícipes de las bendiciones de Dios, debemos de actuar conforme a Dios, conforme Dios lo establece, hermanos. La gente allá afuera anda queriendo acercarse a Dios a su manera, a su gusto y a su manera. Y Dios ha establecido la forma en que se debe hacer. Una hermana, cuando hizo la lectura de esto, me preguntaba por qué a los filisteos no les pasó lo que les pasó, por ejemplo, a los de Bet-Semes, y luego le va a pasar cuando David se acuerda y lleva el arca. ¿Por qué? Porque los filisteos no tenían la revelación de Dios de qué hacer con esa arca. El pueblo de Israel sí. El pueblo de Israel sí. Las cosas las tenemos que hacer como Dios las determina y como Dios nos manda a hacerlas, no como a mí me parece que había que hacerlas, como me gustaría que se hicieran. No, se trata de Dios, no se trata de mí. Y el pueblo no aprendió, porque como les mencionaba ahí, si usted va más adelante en el capítulo 6, versículo 19, pero Dios hizo que los hombres de Bet-Semes murieran, porque se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor. De todo el pueblo murieron 50,070 hombres, y el pueblo lloró al Señor
porque los había castigado con tantas muertes. ¿Dónde se colocaba el arca, hermanos? En el lugar santísimo. Ni el sumo sacerdote podía ver lo que estaba dentro, aunque se sabía que estaba dentro del arca: las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná. Pero en el día de la expiación, que era una sola vez al año que el sumo sacerdote entraba, solo hacía el sacrificio sobre la tapadera, sobre el propiciatorio. Estos israelitas se atrevieron a ir más allá y destaparon ir. Pero lo que hicieron fue que desobedecieron las órdenes. No que el mueble fuera mágico, sino que no obedecieron las órdenes que había dado Dios. Y tuvieron que pagar las consecuencias. Y Samuel lo va a hacer igual. Samuel llevó un gozo. Mira, hasta ahí van a regresar, desde que estaba por aquí, hasta ahí van a empezar a menear el arca. Segundo de Samuel. Y trae una algarabía de David, ¿verdad? Y ahí agarraron aquella onda de remolimiento. Era tanto el gozo que sentía David que venía bailando. No dice que debemos de bailar siempre, sino ahí en ese momento era tal alegría que venía a bailar. Y se iba a caer el arca. Pasó la carreta de bueyes en un lugar y Usa, y solo le puso la mano para que no se cayera la carreta. ¿Y qué pasó? Y David, como dirían los mexicanos, ¿no? Pues ahora. Y es que Dios había establecido cómo y quiénes debían de llevar el arca. Tenía 2 aritos ahí, había que atravesar las barras y tenían que cargar. Ya cuando lo hace como lo debe hacer, al fin el arca llega a Jerusalén. ¿Cómo usamos las cosas que nosotros le dedicamos al Señor? Tampoco es para hacer cualquier cosa. Esto es un salón, sí, pero no lo vamos a usar para cualquier. Pero no debemos de sacramentalizar. Respetamos la posición de cada uno, hermanos. Aquí solo les expongo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vemos la palabra de Dios. Aquí hacemos una actividad y usted no encuentra lugar allá, se pueden ir a comer aquí. Vaya a hacer ancho a otra iglesia. Lo sacan. Lo sacan. No use la Biblia de amuleto, ¿no? No cargue la Biblia en el carro para que no le vaya a pasar nada. No, cárguela porque la va a leer. En algún momentito le va a servir. Pero no para que le sirva de amuleto, ¿no? Y si va a colocar algún texto en su casa está bien, pero no para que diga, bueno, ya está ahí el texto, ¿sabe? Eso, con eso ya va a espantar. Ni a los ratones ni a las cucarachas. Tengamos mucho cuidado. Y si usted viene a invertir unas cuantas, tal vez a veces ni en la hora, unos cuantos minutos, eso no quiere decir que ya Dios está comprometido con usted toda la semana. Bueno, Dios, mira, yo voy a hacer mi parte, así que te cargo, ¿no? Así no funciona el Dios de la vida. Si el Señor nos bendice, hermanos, es por su gracia, por su bondad. Porque podemos nosotros unirnos a las palabras del salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Podemos estar en una crisis, pero Dios siempre provee, de alguna manera. Y a veces usa hasta los inconversos para bendecirnos. No podemos obligar a Dios a que haga las cosas que nosotros queremos.
Es maravilloso pensar en este Dios que para los filisteos y también para el pueblo de Israel pudo haber estado un Dios lejano. La nuera de Elí pensó que Dios ya se había quedado allá en Filistea. Nosotros, al contrario, el día de hoy tenemos un Dios cercano. Y algo más lindo, un Dios personal. No creemos en un Dios de masas. Creemos en un Dios personal. Que sabe lo que Boris necesita. Que conoce a Boris, pero que también conoce a Vinicio. Que también conoce a Jacinto, a Daniel. Los conoce a todos y sabe nuestras necesidades. No está allá lejos. Es un Dios que está con nosotros y en nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Miren, qué linda es la historia de la Biblia cuando extraemos las verdades en nuestra vida. No se quedan allá con Samuel, las traemos a nosotros el día de hoy. Tengamos cuidado de no sacramentalizar las cosas que hacemos en la iglesia. Tampoco esto nos da libertad de hacer tonterías, ¿no? Hay que guardar ese equilibrio. Pero Dios está más interesado que en mi vida, que en mi actuar religioso. A él le interesa mi vida. Vamos a orar para terminar. Nuestro buen Dios y nuestro buen Padre, en esta mañana nos acercamos al trono de tu gracia. Maravilla de maravillas es que nosotros podamos acercarnos al Dios hacedor y creador de todas las cosas, al Shaddai, al omnipotente, al todopoderoso, que hace conforme su voluntad. Gracias por haber dejado este libro de Samuel, que podemos extraer verdades para nosotros muchos milenios después, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra llega a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, podemos señalar algunas veces, si nos atrevemos a hacer eso al pueblo de Israel, pero cuando hacemos una introspección de nuestra vida nos damos cuenta que a veces cometemos los mismos errores que cometió tu pueblo. Pero también vemos a ese Dios que tuvo misericordia de Israel y que tiene misericordia de nosotros. Que a pesar de quiénes somos y cómo somos, tú nos bendices. Que a pesar de quiénes éramos, la presencia tuya está en nuestras vidas. Ese mueble del arca representaba tu presencia en medio del pueblo. Pero ahora es que lindo es saber que el Espíritu Santo mora en la vida de cada uno de nosotros. Su presencia, tu presencia real en nosotros. Recibe en esta mañana, en esta hora, la gloria de Dios. Somos un pequeño grupo de hijos tuyos lavados con la sangre de Cristo, que en esta mañana queremos reconocer a ese Dios grande, maravilloso, misericordioso que eres tú. Muchas gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.